Hola, hola, amigo, amiga. En esta oportunidad les voy a contar un cuento del autor Julio Ramón Ribeiro y me estoy refiriendo al cuento Los gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas narra la historia de dos hermanos, Efraín y Enrique, dos hermanos que viven una total miseria y son huérfanos y por lo tanto viven con su abuelo Don Santos. Don Santos es un hombre iracundo, ambicioso, egoísta, que tiene un cerdo llamado Pascual. Su única obsesión es engordar a ese cerdo para que pueda venderle a una buena cantidad de dinero. Entonces, don Pascual obliga todos los días obliga a los niños a salir a los basurales, a las calles, a buscar los desperdicios de comida en las basuras para poder alimentar al cerdo. Esa es la rutina de los niños, salir todos los días a buscar comidas en los basurales. Un día, cuando los hermanos salen, como de costumbre, están ahí en los muladares buscando basura junto con los gallinazos, junto con otros mendigos, buscando desperdicios de comida. Uno de los hermanos pisa un vidrio. Entonces ese hermanito al segundo día amanece enfermo. Pero antes quiero mencionarles, estos dos hermanitos, cuando buscaban comida ahí en los basurales, encuentran un amigo, un animalito, un perro, y le ponen por nombre Pedro. A pesar de la pobreza al que tenían, los niños tenían un corazón noble y deciden acoger a Pedrito, al perrito, y llevarlo a casa con ellos. Cuando ellos llegan con Pedro, el perrito, a casa, el abuelo se enoja mucho y les dice, si no tengo para mantener a ustedes, peor será para un perro. Así, algo similar lo dice. Entonces, los niños, como uno ya como mencionaba, uno de los niños pisa vidrio y se enferma, así que ya no podía buscar basura, solo se va un hermano y uno se queda enfermo. El niño que se queda enfermo tiene un intercambio de palabras con su abuelo. Entonces, en ese momento, el abuelo enojado agarra al perrito Pedro y, y, le, y, le, y, le, y le bota al corral del chancho Pascual, la cual, tan hambriento él, come al perrito. Cuando el otro hermanito ya regresa, ya en la tarde, después de buscar los desperdicios, se da con la sorpresa que su perrito también, pues no, ha sido comido. Los dos hermanos se enojan mucho, discuten con su abuelo. Cabe recalcar que don Santos era un hombre, un viejo, puede decir, cojo. Tenía tenía un pie de palo. Cuando los hermanitos pues enojados se afrontan a su abuelo y le reprenden por qué tuvo que darle el perrito al cerdo. Y el abuelo se enoja, entonces comienza un tipo de forcejeo, de pelea entre ellos. El abuelo se resbala y cae al corral del cerdo. Cae al corral del cerdo. En ese momento los dos niños aprovechan a escaparse de la casa de su abuelo. La historia termina escuchando los gritos del abuelo. Se hace una simulación de que si el abuelo se cayó al chiquero del cerdo, se puede entender, cada uno tiene su propia interpretación, pero para mí, yo lo puedo entender que el cerdo también se comió al abuelo de los niños, se comió a Don Santos. Entonces los niños se escapan. Ahora, esta obra de Julio Ramón Ribeiro se dio en una época de urbanización, cuando muchos de las personas de provincias comenzaban a viajar a la capital buscando una mejor vida. Pero resulta que en las urbanizaciones había más pobreza. Realmente había barrios pobres, donde había mucha miseria. No.
Yo, a todo aquel que me esté viendo, les recomiendo leer esta obra, Los gallinazos sin pluma, de Julio Ramón Ribeiro, ya que nos muestra muchas realidades. Por ejemplo, la explotación de los niños. Eso se puede ver en Efraín y Enrique, que son explotados por sus abuelos. También se puede ver que esos dos niños, ¿no? En vez de estudiar, de prepararse para la vida, no tienen la posibilidad de educarse. Entonces están ahí en las calles, pues buscando basura y además son explotados por su abuelo. Otro punto también que puedo rescatar de esta obra es que nos muestra mucha pobreza, la pobreza que existe en nuestro país, es lamentable, así es. Entonces, les exhorto, les invito a leer la obra de Gallinazos sin plumas, la cual será muy deleitoso para cada lector. Les recomiendo. Muchas gracias.